Convertirte en un verdadero profesional de la grabación de vídeo con las cámaras de tu iPhone es ahora más fácil que nunca y además gratuito gracias a la pedazo de aplicación de Blackmagic con la que puedes usar en manual la cámara de vídeo de tu iPhone y sinceramente te vas a convertir en un profesional. Y es que el último Apple Event de Apple, donde nos presentaron los Apple Silicon M3 en toda su gama, nos dijeron al finalizar el evento que estaba grabado íntegramente, y así se ve además en las imágenes de detrás de cámara que publicaron más adelante, y lo hicieron utilizando un iPhone 15 Pro Max y la aplicación gratuita y completa de Blackmagic Camera, una aplicación con la que, como te digo, puedes utilizar la cámara de vídeo de tu iPhone totalmente manual. Y eso quiere decir, por tanto, que vas a poder jugar con los controles a tu antojo. Pues te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre esta pedazo de aplicación y sobre todo cómo utilizarla. Bien, cuando abres la aplicación ya te das cuenta de que vas a tener acceso a un montón de controles. En la parte superior tienes, digamos, la posibilidad de modificar unos datos, a la derecha tienes una barra de control y en la parte de abajo, que se puede configurar, puedes ver por un lado el histograma, puedes ver también la cantidad de almacenamiento disponible y dónde se está almacenando, y puedes ver también el nivel de sonido que está captando tu iPhone, lo cual lo convierte en, oye, visualmente muy atractivo para poder controlar todos esos ajustes. Pero empecemos por lo básico, y es que arriba a la izquierda lo primero que vas a poder seleccionar es el objetivo con el que quieres grabar, es decir, vas a poder elegir entre el 0,5 por, que es el ultra gran angular, entre el 1 por, que es la cámara principal, y en este caso que tengo un iPhone 15 Pro Max, podría elegir también entre la lente del 5 por. Y algo que en este caso no puedes hacer es no puedes elegir, por ejemplo, el por 2, que es un zoom que se aplica a través del sensor principal. Es decir, solamente tenemos el 0,5 por, el 1 por y el 5 por. Después vas a poder seleccionar la cantidad de fotogramas por segundo que quieres que capte el iPhone. Vas a poder ajustarlo a tu antojo y eso sí, vas a poder llegar, en el caso de que lo tengas configurado a 4K, a un máximo de 60 fotogramas, y en el caso de que lo tengas configurado en HD vas a poder llegar hasta los 240 fotogramas por segundo para poder grabar las cámaras lentas. El siguiente ajuste posiblemente sea uno de los más cruciales para conseguir que el vídeo sea lo más fluido posible y que no notemos saltos o vibraciones o incluso efecto gelatina que se suele decir en estos vídeos, y eso es la velocidad de obturación. Bien, para que te ubiques, normalmente se debe de grabar a el doble de fotogramas por segundo que tengas seleccionado. Es decir, si tenemos 60 fotogramas por segundo, la velocidad de obturación debería de estar en 1 partido de 120, es decir, 120 es el doble de 60. Si ponemos 50 fotogramas, deberíamos grabar en 1 partido de 100, 240 fotogramas, 1 partido de 480, y así sucesivamente para conseguir que el vídeo sea lo más fluido posible. Obviamente, como no tenemos filtros de densidad neutra en el iPhone, si no queremos que la imagen quede demasiado quemada, dado que la apertura es totalmente fija, y ahora te hablaré de eso, lo que podemos hacer es obviamente utilizar filtros de densidad neutra, pero eso me lo voy a dejar para un vídeo aparte porque os voy a enseñar cómo equipar profesionalmente el iPhone para llevarlo todavía más allá un nivel y convertirlo en una cámara directamente de vídeo profesional. Después tenemos la apertura del sensor. En este caso son sensores que tienen una apertura fija. En el caso del iPhone 15 Pro Max, en la lente de 1 por, tenemos una apertura de 1,78, es decir, no podemos modificar esta apertura de la lente porque básicamente es una lente fija. Luego vas a poder modificar la ISO. Ya sabes que al final lo ideal es grabar con la ISO lo más baja posible, porque a alta ISO es más fácil que aparezca lo que conocemos como el ruido en la imagen, es decir, que se vea un poquito borrosa o como si estuviera difuminada. Y luego llegamos a algo crucial para grabar bien los vídeos, y eso es el balance de blancos. El balance de blancos, obviamente, si quieres lo puedes poner en automático, pero también si quieres vas a poder configurarlo de forma manual e incluso con algunos ajustes predeterminados. Es decir, podemos o bien ajustarlo 100% manual a nuestro antojo, o bien utilizar los perfiles predeterminados como son los de grabación con sol, grabación con luz diurna, grabación con luz de neón, grabación en exterior o grabación cuando tenemos el cielo nublado.
Además, esto va totalmente vinculado al siguiente de los ajustes, que es el del tinte. Igualmente, si tienes 100% en manual el balance de blancos, vas a poder elegir también el tinte que quieres que tenga la imagen final. Pero si seleccionas uno de los ajustes predeterminados para el balance de blancos o directamente lo pones en automático, obviamente el tinte también funcionará de forma automática y vinculada a tu balance de blancos que hayas seleccionado. Y sí, por supuesto, puedes bloquear también el balance de blancos utilizando el candadito de arriba a la derecha para evitar que el balance de blancos varíe a lo largo de la grabación de vídeo. Y bien, veamos todos los controles que tenemos a la derecha, y es que el primero de los iconos nos da acceso a los ajustes de composición, donde el primer ajuste que podemos modificar es la sensibilidad del cebrado que vemos en la imagen con las zonas que están sobreexpuestas. Vas a poder modificarlo para que cuando haya una sobreexposición nos aparezca el famoso cebreado, pero que nos aparezca a mayor o a menor sensibilidad. Después tenemos el resalte del enfoque. Esto nos permite resaltar en el color que tú elijas, que luego te digo cómo se puede ajustar, pero yo lo tengo en rojo. Puedes elegir que cuando haya un objeto o una persona o un punto en concreto que esté enfocado, que ese punto resalte en otro color para ayudarte, sobre todo cuando hacemos los enfoques en manual, ayudar a que esté perfectamente enfocado aquello que queramos enfocar. Y después tenemos la opción de activar la cuadrícula. La puedes activar en varias formas: la clásica cuadrícula, el punto, puedes activar también la cruz. En definitiva, puedes activar varias formas distintas de tener la cuadrícula para luego poder encuadrar correctamente. Después tenemos la opción para cambiar la relación de aspecto. Por ejemplo, tenemos básicamente el 9/16, que es el apaisado de un vídeo clásico, pero también podemos modificar para que, por ejemplo, nos aparezca en la parte superior y en la parte inferior unas líneas de color negro, y de esta forma conseguir una especie de look más cinematográfico, donde digamos que la imagen se ve todavía más estirada de lo que realmente está. Pero básicamente lo que hacemos es hacer un recorte y aplicar esa parte de color negro en la parte superior y en la parte inferior, pero sinceramente le da a ciertas imágenes un look muy pero que muy cinematográfico. Lo siguiente que podemos modificar es esa zona de seguridad que os informaba, diciéndole exactamente al iPhone dónde está la zona de seguridad para que no grabes nada fuera de esa zona y que por tanto, dependiendo luego dónde vayas a publicar el vídeo, en el caso de aplicarse un recorte, que esa zona quede perfectamente bien grabada y por tanto no se salga del plano el objeto o la persona que estés grabando. Y luego tenemos dos ajustes más, que uno concretamente de ellos es espectacular. El primero es la grabación en falso color y el segundo, que este es increíble, es la grabación directamente con LUTs. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes cargar directamente tus LUTs y así por tanto grabar con esos ajustes y poder ver cómo se ve, valga la redundancia, el vídeo. Es decir, el vídeo se va a grabar igualmente en crudo, es decir, sin esos ajustes, pero a ti te va a permitir visualizarlo directamente con los ajustes de color que tú utilices frecuentemente, y esto es especialmente útil, por ejemplo, si grabas en un formato logarítmico, en log o en slog o en HLG, en fin, en cualquiera de estos formatos donde ves al final una imagen un poco más plana, digamos en grises. Pues si tú le cargas tus LUTs de ajuste de color directamente al iPhone, automáticamente cuando grabes, pese a estar grabando en perfil logarítmico y pese a que la imagen final va a estar cruda, vas a poder visualizar en la pantalla cómo se vería el resultado final, y eso es muy útil, especialmente para la hora de grabarlo de una forma más óptima o una forma un tanto mejor. Y si dejamos a un lado los ajustes de composición, pasamos directamente al ajuste que nos permite modificar en manual o en automático el enfoque. Si lo pones en automático, obviamente va a enfocar automáticamente, pero si lo pones en manual vas a poder elegir la distancia del elemento que quieres que se enfoque. Por cierto, el siguiente ajuste es el que también os mencionaba antes, que es el control del ISO. Desde aquí también puedes modificar a más o a menos la cantidad de ISO que quieres en tu imagen. Después llegamos a este ajuste que tiene un simbolito que ya es bastante identificativo, que es el de estabilización. Y es que sí, en esta cámara también vas a poder elegir la cantidad de estabilización que quieres en tu iPhone. Vas a poder elegir entre 4 concretamente, es decir, la primera, básicamente desactivar la estabilización, vas a poder ponerla en normal, vas a poder ponerla en modo cine y vas a poder ponerla en estabilización extrema. Yo sencillamente os recomiendo la extrema porque al final apenas
apenas tiene recorte del sensor y por tanto, oye, me parece que es útil, sobre todo si grabas en exterior y en movimiento, tener la mayor estabilización posible. Pero obviamente si grabas con un gimbal o grabas en un trípode, vas a poder ponerla directamente en desactivado y así no tener absolutamente nada, ni por poco que sea, de recorte en esa imagen. Y bien, ¿os acordáis que os decía? No podemos acceder directamente al por 2 con la lente principal desde esta aplicación. Pues bien, eso es así, pero sí que tenemos la opción de poder aplicar un pequeño zoom con el ajuste precisamente que estáis viendo de la lupita. Al final lo que permite esta lupa es aplicar un pequeño recorte y aplicar por tanto un pequeño zoom a la imagen y que lo puedas modificar un poco a tu antojo. Y por último tenemos un ajuste que es bastante curioso, que es el de los metadatos o el de la famosa claqueta, el de corten, acción, pues lo mismo. Es decir, vais a poder ponerle a vuestros clips metadatos para, oye, nombrar el clip en concreto, para nombrar la toma, la escena, es decir, poder ponerle esa serie de metadatos que pueden resultar especialmente útiles cuando hacemos grandes grabaciones de vídeo y cuando luego tenemos que ir a editarlo, pues es mucho más sencillo tener disponible toda esa información de qué toma es, qué día se grabó, bueno, pues al final esa serie de metadatos que son cruciales a la hora de organizar los clips o organizar el contenido que grabamos. Pero bien, dejando a un lado esos ajustes de control directamente en cámara, tenemos también a la derecha una serie de menús que nos permite hacer más cosas. Obviamente tenemos la opción de cámara, que es acceder a lo que estábamos haciendo, es decir, modificar los valores y directamente utilizar la cámara de vídeo de nuestro iPhone. Luego tenemos la opción de medios, que es para visualizar todo lo que hemos grabado con la cámara del iPhone, es decir, visualizar los clips. Además, por cierto, si tenéis activa la suscripción de Blackmagic Cloud, vais a poder disponer de espacio de almacenamiento online, pero esto es complementario. Obviamente, si tú grabas directamente almacenando en tu iPhone, no lo necesitas, pero sí, bueno, pues tienes Blackmagic Cloud que puedes, digamos, almacenar esos clips directamente en la nube. Y si tienes Blackmagic Cloud, tienes acceso también a un chat para poder compartir proyectos. Es decir, imagínate que participan en el proyecto de grabación pues 5 o 6 personas, pues directamente podéis hablar desde la aplicación de Blackmagic entre vosotros, utilizando lo que se conoce como el chat. Y esto, pues, oye, para determinadas circunstancias en las que hay proyectos compartidos, sin duda es algo bastante práctico. Y llegamos a lo último, que es todos los ajustes de la aplicación, y aquí es donde os voy a enseñar cuáles son los más importantes que debéis de tener en cuenta para sacarle el máximo partido. Y bien, automáticamente si pulsamos sobre la opción de ajustes, y eso sí, permíteme que saque el iPhone, vais a ver cómo tenéis primero un menú a la izquierda y luego a la derecha los posibles ajustes que podéis modificar. Bien, dentro de los ajustes de grabación podemos modificar el códec con el que queremos que se grabe, la resolución, que esto es bastante importante porque podemos modificar entre 4K HD o 720, el espacio cromático que queremos que se utilice, por ejemplo el Rec 709 es el más común y obviamente el más versátil, pero lo que os decía, podemos utilizar también, por ejemplo, el Apple logarítmico en HDR, el cual es un perfil de color pues mucho más plano y que nos va a permitir una postproducción mucho más rica. Vamos a poder ver también el código de tiempo, porque podemos modificar o bien para que se vea la hora del día o para que se vea la duración del clip. Podemos activar también la grabación en cámara rápida, algo que puede ser bastante útil. Y en el caso de que activásemos la grabación en cámara rápida, podríamos decirle cuánta cantidad de fotogramas queremos que grabe por cada minuto de tiempo o viceversa. Es decir, podemos decirle que en cada minuto, pues que por ejemplo grabe 2 fotogramas, o 4, o 6, o 8. Y sí, lo último es un ajuste para que en caso de que se omita algún fotograma en la grabación, te salte o no te salte un aviso en pantalla. Y bien, pasamos a los ajustes de cámara. Aquí, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, activar la grabación en vertical. Y es que aunque pongas el móvil en vertical, va a seguir grabando en horizontal, salvo que actives aquí la grabación vertical, que entonces sí que grabaría en formato vertical. Bien, podemos también identificar algún indicador de grabación, es decir, oye, pues yo quiero que cuando iniciemos a grabar emita un pitido y un destello, o simplemente un pitido o nada. Podemos también activar que el botón de volumen inicie la grabación, bloquear el balance de blancos al grabar de forma automática.
Podemos seleccionar también que la obturación la queremos de forma en velocidad de obturación, es decir, que cuánto tiempo permanezca abierto el obturador, o en cantidad de grados de ángulo. Yo lo utilizo siempre en vertical para poder utilizar la regla de los 180 que os decía, es decir, si grabas a 50 fotogramas tienes que grabar con una velocidad de obturación de 1/100, es decir, siempre el doble. Y pasamos a los ajustes de audio. Lo primero que puedes seleccionar es el ajuste de la fuente de audio, es decir, sí, podemos captar el audio con los micrófonos del iPhone, pero también podemos captar el audio con micrófonos externos que tengamos conectado. Y es que si los conectas te va a salir aquí en fuente de audio y vas a poder seleccionar de forma totalmente manual que quieres la grabación de audio por esos micrófonos externos. Y bien, también podemos modificar que cuando hagamos la grabación de audio con el micrófono, si queremos que la grabación de audio se produzca por la parte de detrás del iPhone, por la parte de debajo o por la parte de delante, es decir, hacer un poco más direccional en la captación de audio a través del micrófono del iPhone. Obviamente podemos seleccionar el formato de la grabación de audio en AAC o IEEE Float o PCM lineal. Yo sinceramente siempre utilizo el AAC. Y podemos también seleccionar la grabación de audio en estéreo, en mono dual o en 4 canales. Yo utilizo siempre la grabación en estéreo. Y luego tenemos los ajustes de la frecuencia de muestreo, que lo tengo siempre en automático porque tampoco es que controle mucho de audio. Y luego tenemos la medición de audio, que también la tengo en la que viene por defecto, que es VO menos 18 decibelios, es decir, reduce un poquito la medición de audio que está haciendo. Y bien, si pasamos a los ajustes de monitor, lo primero que podemos es modificar el asistente de enfoque para que o bien sean unas líneas de color o un indicador. Yo tengo siempre líneas de color, que por cierto, el siguiente ajuste, el de color del asistente, es donde puedes elegir el color de esas líneas. Yo lo tengo en rojo para que aquellos elementos que están enfocados se vean en color rojo. Por cierto, puedes también modificar la opacidad de esas guías para el 25%, 50, 75 o que se vea completamente intenso el color. Yo lo tengo al mínimo, al 25%. Puedes modificar también el color de las guías, que en este caso es blanco, para el cebreado de la sobreexposición, y puedes modificar también la salida de HDMI. Oye, pues si lo que quieres es compartir lo que estás grabando y utilizar una pantalla externa, desde aquí vas a poder controlar esos ajustes de HDMI. También podemos decirle que, oye, queremos ver o no ver el nivel de audio que estamos captando en pantalla, el histograma, verlo o no verlo, y también el almacenamiento o no. Y por supuesto podríamos poner también la subida de información o el indicador de batería del iPhone. El indicador de batería puede resultar también útil en ciertas circunstancias donde vamos a hacer grabaciones de largo tiempo. Bien, luego tenemos ajustes para los medios, donde, oye, podemos subir clips solo de proxies o directamente originales también, y los proxies para, oye, pues si vamos a grabar y necesitamos tener también el formato proxy para poder editarlo más cómodamente en un equipo no tan pro, pues oye, desde aquí lo podemos hacer. También podemos decirle dónde queremos que se guarden los clips, obviamente en la aplicación de bibliotecas, o seleccionar concretamente una carpeta de nuestros archivos del iPhone, o incluso obviamente en un disco duro externo. Luego tenemos los ajustes de los LUTs. Vamos a poder mostrar o no los LUT en caso de que los tengamos cargados, y desde aquí vamos a poder también cargar esos LUT. Luego tenemos los ajustes predeterminados, que lo que haríamos sería seleccionar ciertos ajustes predeterminados para que siempre que grabemos nos salgan con esos ajustes. Podemos cargarlos, exportarlos o directamente crear una nueva categoría de ajustes. Y luego en accesorios tenemos para poder modificar y permitir o no permitir que se conecten accesorios mediante conexión Bluetooth. En este caso puedes activarlo o desactivarlo y conectar, pues por ejemplo, micrófonos que funcionen mediante Bluetooth. Luego tenemos el acceso a Blackmagic Cloud, que yo en este caso no lo tengo, y luego tenemos obviamente el botón de restablecer. Esto es muy útil porque si hemos modificado un montón de cosas para un proyecto y queremos empezar un proyecto nuevo con unos ajustes distintos, directamente desde aquí podemos, digamos, restablecer de serie todos los ajustes de nuestra aplicación de Blackmagic. Es algo bastante, pero que bastante interesante. Yo, por ejemplo, utilizo bastante el de restablecer los ajustes de la propia aplicación. Y eso es todo lo que tienes que saber sobre la aplicación gratuita de Blackmagic Camera, que te permite utilizar la cámara de tu iPhone de una forma muy manual y de una forma mucho más profesional. Y déjame que te recuerde dos cosas. Lo primero, en la descripción de este vídeo tienes el acceso al curso de mi amigo y compañero Dani Esplá, donde os enseña a ir un paso más allá todavía y a conocer
conocer en profundidad todos los trucos y secretos para grabar vídeo como un verdadero profesional utilizando las cámaras de tu iPhone 15 Pro o 15 Pro Max. Y en segundo lugar, os voy a crear un nuevo vídeo cuando me llegue todo lo que he pedido, que es el cómo podemos transformar nuestro iPhone en un equipo de grabación de vídeo 100% profesional utilizando, entre otras cosas, lentes de densidad neutra para poder asegurar la regla de los 180 que os decía, que es tener la velocidad de obturación exactamente al doble de fotogramas por segundo con el que estamos grabando. Oye, que no se me olvide deciros que también en la descripción del vídeo tenéis el acceso a la comunidad VIP de Hero Hero. No sé a qué esperas para unirte. Dicho eso, te dejo por aquí el vídeo de las cámaras del iPhone 15 Pro Max para que le saques el máximo partido, aquí ya hablando de fotografía y vídeo, y te dejo por aquí otro vídeo que según el algoritmo de YouTube te va a encantar. Y ahora sí, yo me despido y tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao!